Y el amor es la base con lo que Dios ha hecho toda su obra. Y hoy justamente vamos a estar hablando de la sabiduría de lo alto, que también viene ahí el amor, pero nosotros tenemos que aprender a tener esa sabiduría. Saludamos a las redes sociales, a la gente que está conectada a través de internet en los diferentes sistemas que hay. Y los saludo y les doy la bienvenida a ustedes aquí. Que Dios los bendiga, los proteja, los cuide y que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón para que podamos asimilar la palabra de Dios y para que podamos ponerla en práctica. Recordar que Dios quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que nosotros estemos sufriendo y depositando a veces nuestros sentimientos y nuestras emociones en un lugar equivocado, sino que Él quiere que nosotros realmente seamos felices. Pero está en nosotros aceptar su palabra y ponerla en práctica. La enseñanza de hoy va a estar basada en el libro de Santiago. A mí me gusta mucho esta epístola de Santiago porque realmente cubre una gama muy importante y muy amplia de las relaciones humanas, de cómo tenemos que tener nuestra vida cristiana, cómo debería de ser nuestra vida cristiana. Y esta epístola, esta carta de Santiago, está dirigida justamente a los cristianos, no está dirigida a la gente del mundo. Dice Santiago que le escribe a las 12 tribus que estaban dispersas en diversas partes del mundo, y en aquella época era el mundo conocido de ellos, ¿no? Y también para los primeros convertidos en Jerusalén. Es decir, él está observando qué es lo que está pasando con la gente en aquella época. Y cuando estaba estudiando esto, pensaba, ¿no? Yo decía, qué increíble, 2000 años atrás, y hoy en día está pasando casi exactamente lo mismo. Santiago realmente tenía una visión que lógicamente se la daba Dios a través del Espíritu Santo, pero la pudo plasmar escribiendo y dejando la carta. Hoy vamos a ver qué es la sabiduría. Según los teólogos, es la capacidad espiritual para considerar y evaluar la vida y la conducta diaria desde el punto de vista de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo repito, la sabiduría es la capacidad espiritual para considerar y evaluar la vida y la conducta diaria desde el punto de vista de lo que quiere Dios. Nosotros realmente tendríamos que entender bien la palabra y saber qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. En Proverbios 1 se nos dice que busquemos la sabiduría y la doctrina para conocer razones prudentes para nuestro diario vivir. Razones prudentes. Lean, les sugiero que lean Proverbios, porque está repleto de consejos de Dios de cómo tenemos que vivir nuestra vida. Dios, a través de su palabra, nos da consejos espirituales profundos, nos muestra el carácter de Dios, sus obras, sus bendiciones, y nos dice cómo debemos vivir en una relación personal con Él. Los que me conocen ya saben que siempre insisto en que tenemos que desarrollar una relación personal con Jesucristo. Realmente es lo más importante que tenemos que desarrollar en esta vida. Tener una buena relación personal con Él. Porque una vez que tenemos esa buena relación personal, vamos a tener buenas relaciones personales también con el prójimo. Pero si no tenemos una buena relación con Dios, una relación sincera, no vamos a poder tener sinceridad con el prójimo y vamos a fallar. Vamos a fallarle a Dios, más que nada. La sabiduría, que es la palabra de Dios, nos instruye a tomar decisiones correctas. Es decir, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios incorporada en nuestro ser, vamos a estar tomando decisiones correctas.
Ya nuestra opinión, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que a mí me parece, pasa a segundo plano, a segundo lugar, y pasa a tener vigencia importante la palabra de Dios. Y hacerlo debido con la voluntad de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar al Espíritu Santo. Tenemos realmente que decirle, Espíritu Santo, por favor, ven a mí, transfórmame, moldéame, cámbiame, controla mi temperamento, controla mi carácter. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre. Todos los días tenemos que pedirle, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Entonces nosotros tenemos que anhelar esa nueva misericordia cada día. No nos podemos conformar con lo que hicimos en el pasado, sino que tenemos que decir, hoy es lo que Dios tiene para mí, que tiene hoy para darme. Y hay que buscarlo, hay que pedirlo, porque la palabra dice, pedid y se os dará. Señor, yo quiero tu misericordia nueva, la que tienes hoy, domingo, para mí. La que pasó ayer ya pasó, y la que pasó el año pasado también, y la del 2000 también, ya pasó. Lo que tiene hoy. Por eso también recordemos que Dios está interesado en el hoy. El Padre nuestro dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. No le dice, gracias por el pan que me diste ayer. Dice, dame hoy el pan. Gracias por el pan de hoy. Dios está interesado en el hoy y no en el ayer. En Santiago 1:5, pueden ir abriendo las Biblias, hermanos. Miren, a veces ustedes saben que tenemos los tiempos de internet y todo eso, pero traigan la Biblia y mientras que yo voy hablando, ustedes van buscando. Y si no, anoten los pasajes bíblicos para que vean que todo lo que les estoy diciendo está escrito. Porque es mejor llevarse la convicción de que los pasajes bíblicos que se mencionaron están ahí, escritos, hace más de 2000 años. Santiago 1:5 nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pidamos a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, pidamos sabiduría a Dios. Pidamos sabiduría a Dios. Leamos el libro de Santiago, la carta de Santiago. ¿Por qué? Porque nos deja una gran enseñanza de vida para el diario vivir, para el día por día. Lean la Biblia, hermanos. En Santiago 3:13, ahí lo tienen, pero ustedes lo pueden buscar también. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Ahí está preguntando, haciendo una pregunta. ¿Cuál es el sabio y el entendido? Dice aquí. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Así que los que nos creemos sabios o los creemos muy entendidos, dice que tenemos que tener sabia mansedumbre. Casi nada, ¿eh? Y buena conducta, que eso es importante también, porque a veces nosotros no tenemos buena conducta. En el versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Así que el que es sabio y entendido ya no puede tener celos amargos, no se puede estar jactando ni mintiendo contra la palabra de Dios. Porque todos somos pecadores. No hay ni uno, dijo Jesucristo, que no sea pecador. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Por eso puse la canción hoy, porque esta palabra es muy fuerte. Pero no es una palabra que yo traigo, es una palabra que está escrita en la Biblia. No es lo que a mí me parece, sino lo que está escrito hace más de 2000 años. Pero Jesús nos ama. Y cuando nosotros lo amamos a Él, nos entregamos a Él, todas estas cosas las vamos a poder ir corrigiendo. Todas estas cosas que tenemos, y vamos a ver muchas más. En el versículo 14, ¿qué significa celos amargos? Se refiere al vicio que impulsa a desarrollar nuestros propios intereses. Es decir, que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad.
Y como decía anteriormente, lo que yo creo, lo que yo opino y lo que a mí me parece. Y no es así, porque esa sabiduría no es de lo alto, sino como dice ahí, es terrenal, animal y diabólica. El celo amargo terrenal mancha lo que es santo. ¿Por qué? Porque está dejando de lado al Espíritu Santo y pasa a ser algo natural de la persona. Y nosotros tenemos que dejarle lugar al Espíritu Santo. El celo animal está falto de presencia del Espíritu Santo. Y el diabólico lo que significa es estar inspirado por los demonios. Estos hacen que las personas pongan a un lado la ley de Dios y se da lugar a la calumnia, a la crítica, al chisme y todas las demás cosas mencionadas por el apóstol Pablo en Gálatas 5:19. Vamos a abrir Gálatas 5:19, hermanos. El que no trajo la Biblia puede usar el celular. Gálatas está antes de Efesios. No sé si hay buena señal aquí de Wi-Fi, pero el que está mirando en el celular. Y los otros tienen la Biblia, ¿verdad? Muy bien, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practicaban tales cosas no heredarán el reino de Dios. Después ustedes sigan leyendo el fruto del Espíritu Santo. Pero miren todo lo que abarca el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Gálatas 5:19. Ahí lo tienen bien clarito. Y es importante que nosotros podamos realmente conocer y recordarnos que cada vez que actuamos de una manera que no le agrada a Dios, estamos en una de estas tres posiciones. ¿Ha conocido a alguien que afirma que es sabio pero que actúa con necedad? De pronto sí. Yo he conocido, no muchas personas, pero sí he conocido algunas personas que me han dicho que son sabios, pero que realmente son muy necios. La sabiduría verdadera puede medirse por la profundidad del carácter de una persona. La persona tiene que tener carácter, pero cuando el carácter viene de Dios, es un carácter que viene de la sabiduría de lo alto. Porque Jesús tenía carácter. Y no podemos decir que no tenía sabiduría de Dios, de lo alto, ¿verdad? Pero Jesús tenía el carácter. Y tenía amor, pero tenía un amor firme. Tiene el día de hoy. En Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Imagínense. Celos y contención. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Clarito está Santiago aquí con esto. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de Dios que proviene de lo alto, la que permite establecer una relación de armonía con Dios, también nos permite establecer una relación de armonía entre nosotros, los hermanos, los hijos de Dios. La sabiduría de lo alto no se enseña cómo poner en práctica
o por la obra, la palabra de Dios en nuestra vida personal y con la familia, en la congregación, en el trabajo, con los vecinos, es decir, en todo lugar por los que nosotros nos movemos en nuestro diario vivir. Y la gente tiene que ver que somos diferentes, que somos hijos de Dios. Y llega un momento cuando ellos se dan cuenta, quieren lo que nosotros tenemos, que es la sabiduría de Dios. Pero tenemos que demostrarla. Vamos a ver los frutos. En Santiago 3:18 dice que siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Las conversaciones agradables, así como las palabras prudentes y amorosas, son señales de paz. Recordemos que Dios ama a los pacificadores. Eso está en Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz. Tenemos que pacificar. Entonces tenemos que dejar todo lo que sea discordia, envidia, chisme, crítica, porque eso no lleva a la paz. Tenemos que dejar todas esas cosas y venir a ser pacificadores. Y de esa manera, dice, vamos a ver a Dios. De lo contrario, no lo vamos a ver. Por más que otras personas dicen diferente. Así como nosotros podemos identificar a un árbol por el tipo de fruto que produce, también podemos evaluar nuestra propia sabiduría por la forma en que actuamos. Si actuamos con soberbia, orgullo, necedad, eso sería como una conducta desordenada de un creyente. ¿Se siente usted tentado a agrandar un conflicto, a hacer correr el chisme, a echar leña al fuego de la discordia? Cuidado a veces con los chismes y con los comentarios negativos, porque eso va echándole leña al fuego. Y llega un momento que el fuego hace un gran incendio. Después de algún día vamos a hablar también del libro de Santiago sobre la lengua, la que puede llegar a encender un gran bosque. Celos amargos, discusiones, contradicciones, personas porfiadas o gente que todo lo critica, son personas inspiradas por el diablo, según lo que acabábamos de leer. Es fácil para algunos de nosotros ser atraídos a deseos equivocados, muchas veces por la presión social, por el que van a decir, nos gusta juzgar y hasta a veces condenar, y nos declaramos como cristianos con buenas intenciones. Oh, yo estoy bien intencionado, pero ¿sabe qué? Bueno, qué buena intención tienes. Si estás juzgando, si estamos realmente criticando. Entonces, cuidado con las buenas intenciones de los cristianos. Por escuchar los consejos, dice, a veces nos dicen, usted es líder, impóngase, hágalo, fíjese metas altas. Corremos el riesgo de ser atraídos por la avaricia, el orgullo, la ambición, el egoísmo y la competencia destructiva. Pero ¿qué nos dicen? Hágalo, usted puede, en el nombre de Jesús. Un momentito, ¿Dios me lo dijo? Si Dios no me lo dice, no lo voy a hacer. Y eso lo tenemos que tener presente. Porque a veces nos empujan con buenas intenciones, como decía recién, pero no es lo que Dios quiere. Cuando Dios quiere que nosotros hagamos algo, Él nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer, no los demás. Entonces tenemos que tener cuidado con escuchar los consejos. Por más cristiano, evangélico y que sea sabio, tenemos que hablar con Dios y decirle, Señor, ¿realmente tú quieres que yo haga esto? Y ahí Dios te va a hablar. Pero tenemos que tener la sabiduría de lo alto, no la sabiduría humana, terrenal y diabólica, sino la sabiduría de Dios. Y preguntarle a Dios y Dios nos va a aclarar. El producto de desengaños es un sabor amargo.
lleva al pecado transformándose en un veneno constante. Porque a veces hay personas que constantemente están empujándonos a nosotros a hacer cosas que van en contra de la Biblia, que contradicen la palabra de Dios. Y tenemos que tener cuidado de eso. Porque a veces cargamos raíces de amargura, cargamos ese dolor, esas angustias, esos fracasos, todas esas cosas que vienen del pasado, que no se las hemos entregado al Señor Jesucristo. Y entonces nosotros estamos también influenciados para afectar al resto de la gente. Por eso vamos a ver ahora Hebreos 12:15 y Efesios 4:31, que lo vayan buscando, porque vamos a leer la definición de las raíces de amargura, que es un dolor, es una pena, es un disgusto, que va dirigido hacia los rasgos sentimentales más profundos. Es un sabor amargo, producto de desengaños. ¿Cuántos hemos tenido desengaños en el trabajo, en la escuela, en la familia, en muchos lugares por donde andamos, verdad? Que lleva el pecado transformándose en un veneno contaminante. ¿Por qué lo dice la palabra de Dios? Contamina. La amargura se alimenta de pensamientos negativos, de pesadumbre y deseos vengativos, sin dar paso al perdón, lo que lleva al odio como raíz de toda pena y miseria de la enfermedad espiritual. Llega un momento que mentalmente vamos a ser afectados. A veces nos viene demencia o nos viene rabia, rencor, nos viene ese enojo que todo nos cae mal. Eso lo hablamos ya el domingo pasado cuando hablamos del corazón. Tenemos que cuidar nuestro corazón y tenemos que cuidar con qué nos alimentamos. Tenemos que siempre estar atentos a alimentarnos de la sabiduría de lo alto y no de la sabiduría humana, terrenal, animal, dice Santiago, ¿verdad? La amargura, como tantas otras dolencias, son producto de un espíritu enfermo. Tenemos que pedirle a Dios que nos libere nuestro espíritu. No basta solamente decir yo ya recibí al Señor Jesucristo, sino que tenemos que ser limpiados de todas esas cosas negativas que tenemos. La amargura hace que la persona viva en constante ira, enojo, resentimiento, teniendo el fracaso como resultado en la vida. Siempre va a vivir desconforme con todo. Y eso se da. Lamentablemente está escrito en la palabra de Dios porque es una realidad del ser humano. Pero tenemos que trabajar, tenemos que movernos. No tenemos que dejarnos ganar por ese tipo negativo de cosas. En general, la amargura es una herencia que pasa de generación en generación. Imagínense. Si nuestros abuelitos o tatarabuelos o lo que sea, la madre, el padre, hayan sido personas que porque la vida los trató mal, han cargado amargura, eso se va generando, se va heredando en las siguientes generaciones. Generalmente trae consecuencias físicas, mentales, psicológicas y espirituales, ya lo dijimos a eso. Lo de adentro, es decir, esos sentimientos negativos tienen consecuencias que dañan el organismo físico, es decir, nos trae enfermedades. Limpie su alma, limpie su corazón, pídale a Dios que le dé la libertad absoluta de todas las cosas negativas que ha experimentado en la vida. Porque es muy difícil encontrar una persona, sea pobre, de clase media o supermillonaria, que no haya experimentado cosas negativas en su vida. Todos los seres humanos experimentamos cosas negativas. Pero lo importante es que esas cosas negativas no hagan nido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Lo tenemos que rechazar afuera. Son intrusos que se quieren meter y nosotros tenemos que rechazarlos. No dejemos que eso haga nido en nosotros. Un espíritu y una mente enferma no avanza, se estanca e impide sanar y vivir plenamente en amor y el amor de Dios. Al fin y al cabo, no disfruta del amor de Dios.
Tarde o temprano la amargura corrompe a la persona y la incapacita para acercarse a Dios en oración. Ya esa persona deja de orar. Le molesta cuando se pone a orar o cuando los demás se ponen a orar. Normalmente le cuesta tener comunicación con Dios. Puede hablar de Dios, pero no tiene comunicación. La amargura puede extenderse y corromper a muchos. Así como una raíz pequeña crece hasta convertirse en un gran árbol. La amargura brota en nuestro corazón y eclipsa aún nuestras más profundas relaciones cristianas. Una raíz de amargura se apodera de nosotros cuando permitimos que los desacuerdos crezcan hasta volverse en resentimiento o cuando nos lamentamos por hechos pasados. Es decir, a veces nosotros tenemos desacuerdos, no nos ponemos de acuerdo en cosas y eso va creciendo. Y eso va creciendo. Y llega un momento que realmente ya entra el otro diablo que es el resentimiento. Que esos son demonios que se van posesionando. Por eso dice legiones, potestades. Pues son muchos los que entran. Y Jesucristo lo habla eso bastante cuando dice que encuentran la casa limpia, pero después vuelven. Cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, puede sanar la herida a causa de la amargura. La amargura es un sentimiento rencoroso que se transforma en una intensa discordia hacia los demás y busca venganza. Ya me las vas a pagar, ya vas a ver. Vas a ver cómo te voy a dejar en ridículo. Vas a ver lo que voy a opinar de ti, vas a ver que te hago cenizas. En la Biblia, la raíz de amargura describe de modo metafórico el espíritu y la actitud caracterizados por intenso odio y resentimiento, rencor y discordia. Y es importante que nosotros sepamos eso, porque es importante que nosotros nos podamos limpiar de todos esos sentimientos. No podemos estar cargando ese tipo de cosas. Tenemos que razonar, darnos cuenta y pedirle perdón a Dios y pedirle perdón a la persona si hemos ofendido a alguien y le hemos hecho mal. Y decirle, perdóname, no me di cuenta. Y ahora que entiendo la palabra de Dios, vengo a pedirte perdón. Porque a veces estamos enceguecidos, cegados por ese tipo de rencor. El pasaje de Hebreos 12:15 se ha interpretado que también puede ser producida como resultado de la disciplina de Dios. A veces cuando nos corrigen, bíblicamente nos sentimos mal. Y ya no queremos saber más nada de la iglesia. No, yo vine a buscar aquí palabras de aliento, no vine a decir todo lo que yo hago mal. Sí, tienes que reconocer eso. Dios te va a dar palabras de aliento, pero primero te va a decir, limpia tu corazón, transfórmate y renuévate. Y después Dios te va a dar todo lo que tú quieras. Pero primero tienes que limpiar toda esa cosa que hay adentro. Al no querernos humillar y someternos a la voluntad de Dios, estamos expuestos a rechazar a Dios. Y a que la palabra de Dios nos moleste. Pero como dijo el hermano hace un rato cuando estaban cantando, la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos. Y gracias a Dios cuando la palabra a mí me corta. ¿Por qué? Porque me está limpiando y me está acercando más a Dios. Me da la posibilidad de que yo pueda dejar de hacer todas las cosas negativas que normalmente hago o digo. Y eso es importantísimo porque me lleva a tener cada día una mejor relación personal con Dios. No sé cómo estoy con el horario, no me fijé, pero me avisan. La palabra amargo significa afilado como una flecha, desagradable y venenoso. Así que tenemos que tener cuidado. La idea es la del agua amarga que se les dio a las mujeres sospechosas de haber cometido adulterio, mencionado en Números 5:18. Las aguas amargas que acarrean maldición. Busquen ahí en sus Biblias, Números 5:18. Lean la Biblia, busquen en el celular,
en la tableta. La amargura está referida a un estado mental o emocional que corroe o carcome y puede afectar a alguien que experimenta una profunda tristeza o cualquier cosa que actúa sobre los pensamientos de la misma forma que el veneno actúa sobre el cuerpo. La amargura es un espíritu que se niega a la reconciliación. Es un espíritu de maldad que afecta a la mente en forma perversa y produce sentimientos de odio intenso. Esta forma de actitud es carnal y diabólica en sus influencias y puede contagiar a otros. La persona que es amargada a menudo es resentida, cínica, cruel, indiferente, implacable, desagradable y se goza haciendo el mal. A lo mejor viene a la mente alguna persona que conozcan. En Hebreos 12:15, a ver si lo tenemos ahí. Muy bien. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Primera cosa, mirad bien. ¿Qué quiere decir? Presta atención, estate atento. Cuidado, puedes dejar, dice, de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, que la gracia de Dios se puede perder. ¿A quién va dirigido esta advertencia? Porque esta es una advertencia. A nosotros. Mirad bien, fíjate lo que estás haciendo, presta atención, no hagas cualquier cosa, no sea que puedas perder, dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dejar de alcanzar la gracia de Dios es perder la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Lo tienen a Hebreos? Los veo ahí buscando, ¿sí? Amén, muy bien. En Efesios 4:31, aquí Pablo también. A ver, ¿a quién nos está hablando Pablo en este versículo? En el 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Y a quién está dirigiéndolo? A nosotros también. Esto no está para el resto del mundo, esto está para nosotros, los cristianos, los que venimos a escuchar palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado con todos estos consejos, con todas estas instrucciones y hasta diríamos con todos estos mandamientos, porque este quítese es un mandamiento. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Las cosas que hacemos con doble sentido, esa es la malicia. Actuar con doble sentido. Pero esto lo vimos en el Nuevo Testamento, ahora vamos a ver qué decía Dios ya al comienzo, allá en Deuteronomio 29:18. Busquen la Biblia. Si no buscan la Biblia, yo no sé qué voy a hacer con ustedes. Los veo ahí, no sé la gente de internet, pero me gustaría que poderlos ver también a ellos, no solamente que ellos me vean a mí, sino yo verlos a ellos, a ver si están sentados en la casa, buscando también en la Biblia. 29:18 dice, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Ya Dios desde Deuteronomio nos está diciendo de las raíces de amargura. La hiel es algo ácido, muy amargo, y el ajenjo es una planta también amarga. Entonces, Dios está preocupado que nosotros limpiemos todo eso. Pero ¿cómo lo vamos a limpiar si no lo sabíamos? Capaz que ni lo habíamos leído, o lo leímos y no le dimos importancia, porque eso era para otros, no es para mí. La palabra de Dios es para todos.
La palabra de Dios no es individual para una sola persona. La palabra de Dios es para todos, y me incluyo yo y incluyo a todo el resto de la gente que lee la Biblia, estudia la Biblia, escudriña la Biblia. Todos. Dios no le habla a una sola persona, porque si no lo aclararía. Esto es solo exclusivamente para el rey Saúl. No, esto es para todo el mundo. Dios desea que su pueblo viva en amor, gozo, paz y santidad. Ya nos queda poquito y ya nos vamos. Por lo tanto, el creyente debe siempre vigilar diligentemente, estando en guardia contra los peligros del contagio de la amargura. En el pasaje bíblico de Hebreos 12:15 podemos interpretar también que la amargura puede originarse como resultado de la disciplina de Dios, como dijimos, en lugar de la sumisión humilde y su voluntad para la vida del creyente. Es decir, nosotros tenemos que venir humillados ante Dios, arrodillarnos ante la cruz, pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, perdóname. Perdóname por tantos pensamientos negativos que me vienen a la mente. La amargura en una congregación puede extenderse y corromper a muchos, destruyendo así la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Eso está en Hebreos 12:14, que ya lo leímos. El creyente debe siempre vigilar diligentemente, estando en guardia contra los peligros del contagio. Todo contagio negativo, tenemos que ser bien sabios, buscar la sabiduría de Dios y darle un knockout ahí, cortarlo de entrada. Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. Primero dice velad, estate vigilando, estate atento, presta atención, como decían anteriormente, mirad y después orad. Pero cuidado con lo que te estás alimentando, por eso tienes que estar velando. Velando quiere decir vigilando. Para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí, cuando estaba estudiando esto, el jueves de noche, yo dije: ¿cuántas veces he escuchado esto? Oye, hermano, lo que pasa es que la carne es débil. Y esto no es una justificación, esto no es un pretexto para que nosotros podamos vivir de la manera que se nos da la gana. Porque también a veces lo malinterpretamos. Decimos: no, lo que pasa, hermano, que ¿sabe? La carne es débil. Sí, no. Pero tú tienes que dominar la carne. Tú tienes que dominar la carne. Fortalecer tu espíritu. Esta es una advertencia que, sabiendo que tenemos una guerra espiritual, no caigamos en errores que nos pueden hacer perder la gracia de Dios. Dios nos está hablando en toda su palabra, no solamente en cosas buenas y las promesas que Dios tiene para nosotros. Está en nosotros ensanchar y obedecer, la decisión es nuestra. Y en la página 19 y nos vamos, me quedan 2 páginas. Lo que rechazan la gracia de Dios. Mire el título que dice, por lo menos yo tengo acá la Reina Valera, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen otra versión, porque en general no me gusta mucho andar comparando versiones, pero a veces es bueno. El Hebreos 12:12, ¿qué es lo que dice? Los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura.
primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Muy bien. Y entonces tenemos que tener cuidado. Mire, dice bien claro, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Lo mismo le pasó al rey Saúl cuando fue desechado por Dios. Lean primer libro de Samuel, capítulo 15. Anótenlo, no nos da el tiempo. Hechos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Es decir, cuidado, cómo hacemos las cosas nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre, para que podamos, Señor, corregir todos nuestros errores, para que esta palabra nos enseñe, Señor, a cómo tenemos que ser. Nos cuesta porque tenemos nuestra propia naturaleza, pero sabemos que tú, para ti no hay nada imposible y que tú puedes hacer que nosotros cada día seamos mejor, más a tu imagen, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos, Señor, también ser esa luz y esa sal en la tierra para poder orientar a otros que andan perdidos o que están confundidos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por ser un Padre tan bueno, por tener paciencia con nosotros, por tener compasión y piedad. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día. Gracias por Jesucristo, que murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Y gracias, Señor, por el Espíritu Santo, que nos redarguye a toda verdad. Te amamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.